Si se dieron cuenta, hubo un cambio de la lectura del mensaje de esta tarde porque era el Salmo 139 originalmente. Y esto es porque ayer, todavía hasta ayer tenía pensado en ese mensaje, pero el Señor me dijo, no, eso no. Ese no es el mensaje para esta tarde. El mensaje está basado en la lectura que hicimos hace un momento del primer libro de Samuel. Y antes de iniciar con la reflexión, les invito para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre, cuántas gracias te damos porque tú nos has permitido el tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos tener ahora el tiempo para reflexionar en tu palabra. Pedimos que nos bendigas y que nos permitas escucharte atentamente, pero sobre todo, Señor, el poder reiterar nuestra fidelidad a ti en la obediencia a tus mandamientos. Gracias, Señor, porque tú nos permites celebrar en esta hora este aniversario como iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, como lo acabo de decir, estamos en una celebración. Y si estamos en una celebración, ¿cómo debemos estar? Felices, no tristes. No estamos pensando, hermanos, porque yo creo que ahorita que vieron el video, decíamos allá atrás, híjoles, nosotros no lo vimos, pues vamos a tener que esperar a ver a través de las redes sociales el culto para poder ver qué fue lo que ustedes vieron. Nada más escuchamos. Pero, hermanos, ¿cuántos de ustedes al ver el video empezaron a recordar esos inicios? Y no me digan que no lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes? A ver, levanten la mano quienes les llevó el recuerdo hacia esos inicios de la iglesia. 2, 3, bueno, varias manos. Ahora, hay algo que es interesante, hermanos, porque cuando recordamos, lo primero que nos viene a la cabeza y al corazón es la nostalgia. La nostalgia de ese tiempo que ya pasó. La nostalgia de esos años, y ayer lo veíamos con la tertulia que llevamos a cabo, donde se contaba todo lo que pasó hace 50, hace 60 años, porque si bien es cierto, hoy celebramos el 52 aniversario de la iglesia, no es el del inicio de la obra. El del inicio de la obra es más atrás. Y lo hablamos, y de hecho en el video ahí salió como el primer lugar fueron casas donde se empezó a congregar esta iglesia. Y con el correr de los años vienen entonces muchos recuerdos. Y a veces, hermanos, ¿en qué terminamos cuando recordamos algo? ¿Terminamos en alegría? No terminamos en alegría. Nos da tristeza. Precisamente por algo que me llamó la atención del video es que dice, ya hay gente que inició en aquellos entonces y que ahorita ya no está. Somos gente, muchos somos gente nueva. Y estoy hablando de esos inicios, no de unos años para acá, no, de los inicios. Muchos ya somos gente nueva. Gente que Dios nos ha traído para formar parte de este pueblo. Y bueno, tendríamos que considerar, hermanos, cada una de las circunstancias que se han vivido para dimensionar la obra de Dios hasta este momento. Algunos se han quedado en esa nostalgia del pasado y lo más triste del asunto es que cuando empiezan a hacer el relato de la historia, terminan viendo lo negativo. Es que pasó esto, es que pasó allá, es que no se hablan, es que no aquello y todo va enfocado hacia allá. Pero en esta hora, hermanos, quisiera que nos aisláramos o nos alejáramos de ese negativismo y viéramos las cosas de manera positiva. ¿Por qué? Porque lo dice aquí, después de todo lo que sucede en el versículo número 12, dice que Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hoy también nosotros podríamos decir lo mismo, hermanos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque como decía Jeremías, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y la vio ya prácticamente en ruinas, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, porque grande es tu fidelidad. Y nosotros tendríamos que decir lo mismo, hermanos, porque a pesar de lo que haya sucedido en el pasado, aquí estamos. Aquí estamos, hermanos, por la voluntad de nuestro Dios. Y si queremos ver hacia el pasado,
Vamos a ver, está bien, vamos a voltear hacia el pasado, pero vamos a resaltar lo bueno que hubo en el pasado. En este caso, dice el relato, versículo número 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Fíjense, si Samuel, que está haciendo este relato, hubiera visto lo negativo de lo que sucedió, hubiera dicho que el pueblo de Israel era un pueblo obstinado, rebelde, pecador. ¿Por qué? Porque hasta este momento, cuando él sí, ya estamos viendo que es el juez en Israel y las cosas van a mejorar, pero recordemos unos años antes, Elí. ¿Qué pasó con Elí? ¿Fue un buen dirigente Elí? Pudiéramos pensar que fue un dirigente regular. ¿Por qué? Pensemos en los hijos. ¿Cómo fueron sus hijos? ¿Sí? O sea, gente mala. Y no podemos hablar entonces de un buen liderazgo. Si nos vamos más atrás, la época de los jueces. La época de los jueces estaba caracterizada por una frase. Mientras hubo juez en Israel, el pueblo siguió al Señor. Pero cuando no hubo juez, el pueblo hizo lo que quiso. Entonces, hermanos, aquí Samuel no está pensando en todo eso negativo, sino está resaltando lo bueno que ha hecho el pueblo de Israel. Él les dio la recomendación, la exhortación, la indicación de dejar a todos esos dioses ajenos a los cuales habían venido sirviendo a lo largo de los años. Y dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Eso es lo mejor de lo que puede hacer el pueblo de Israel, hermanos. Porque, hermanos, si nos vamos a estar fijando en lo negativo, si Samuel se hubiera fijado en lo negativo del pueblo de Israel, ¿cómo hubiera terminado Samuel, hermanos? ¿Cómo hubiera terminado? A lo mejor en ese momento hubiera renunciado. ¿Sí? Hubiera renunciado. ¿Por qué? Simplemente a lo mejor hubiera recordado a Moisés. 40 años en el desierto, dirigiendo a un pueblo, ahí sí, obstinado, rebelde, desobediente, que a cada rato se quejaba que porque le faltaba la comida, que porque le faltaba el agua, que si hacía calor, que si hacía frío, que si estaban en el desierto, porque Moisés los había sacado para morir ahí, no había ni siquiera un lugar para enterrar a sus muertos, o sea, era lo peor. Y a lo mejor Samuel, si hubiera pensado en lo negativo, hubiera dicho, no, yo no quiero sufrir todo esto. Yo no quiero pasar por todo esto. Pero no, Samuel vio lo bueno que había en el pueblo de Israel. Cosas positivas. Y la primera es que dejaron a sus dioses y sirvieron al Señor. Segunda cosa positiva. Samuel dijo, reunid a todos y a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Fíjense nada más, contra Jehová hemos pecado. ¿Cuál sería el pecado del pueblo de Israel? Pues ya se mencionó el primero, la idolatría. Servir a dioses ajenos. Y eso conlleva no solamente el pecado de la idolatría, porque recuerden, hermanos, que cada vez que nosotros cometemos un pecado, no es nada más uno, son varios pecados los que cometemos a raíz del que hicimos. Y en este caso, la idolatría tiene que ver también con la desobediencia. Desobedecieron a Dios, habían desobedecido a Dios, ¿por qué? ¿Qué dice el primer mandamiento, hermanos? Porque aquí ya sabían la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de las profundidades de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 2 mandamientos que el pueblo de Israel había quebrantado. Entonces, fíjense, idolatría, desobediencia, rebeldía, porque se estaban rebelando a la voz de Dios. No le hacían caso, ¿sí? Ignoraron al Señor y se fueron a adorar a dioses ajenos. Pero aquí lo positivo, volvemos a lo mismo. Samuel no resaltó lo negativo, no resaltó todo eso, sino todo lo contrario. Dijo, vinieron
ayunaron aquel día y entonces su oración fue: contra Jehová hemos pecado. El arrepentimiento de aquellas acciones en contra de Dios que está teniendo el pueblo de Israel. Tercer aspecto. Dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Es decir, el venir ante el Señor. O sea, no solamente es dejar los dioses ajenos, no solamente es dejar de adorarlos, no solamente es confesar los pecados, sino venir ante el Señor, buscarle. En alguna ocasión, años más adelante, el Señor a través de Isaías dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel no sintió a Dios lejos de ellos? ¿Por qué? Porque les iba mal económicamente, socialmente, moralmente, religiosamente, militarmente. ¿Cuántas derrotas no sufrió el pueblo de Israel a lo largo de su historia? Y ahí es donde nosotros analizamos que la historia bíblica no es como la historia que contamos nosotros, ni siquiera de nuestra propia vida. Porque cuando contamos la historia de nuestra propia vida, solamente resaltamos lo bueno y lo malo no lo resaltamos. La historia general que nos enseñan en la escuela, ya sabemos que la han escrito los vencedores y no sabemos la opinión, el punto de vista de los vencidos. ¿Y qué es lo que van a poner los vencedores? Pues puras cosas que resalten a esos vencedores. Pero la Biblia no, hermanos. La Biblia nos relata todo lo que sucedió en realidad con el pueblo de Israel. Y más derrotas que victorias. Yo nos diría: ay, pero este Dios, ¿qué se cree? ¿Por qué poner puras derrotas y no resaltar lo bueno? No, sí resaltaba lo bueno. Pero Dios sabía perfectamente que el corazón del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Y constantemente les estaba recordando. Él sí, Dios sí constantemente está recordándole al pueblo de Israel su pecado. Aquí Samuel está intercediendo en cierto sentido y lo que está viendo es ese anhelo de venir ante el Señor. ¿Por qué? Porque inmediatamente el pueblo de Israel vino ante Samuel y le dijo: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y ya sabemos, hermanos, que los filisteos fueron el enemigo constante del pueblo de Israel a lo largo de muchos años de su historia. Desde la época de Moisés ya estaban los filisteos en contra del pueblo de Israel. Y los vemos así en varios aspectos, varios puntos de esta historia. Y aquí el pueblo dice: queremos que el Señor nos ayude, queremos depender del Señor y que el Señor nos libre de la mano de los filisteos. Y como les decía, hermanos, la historia del pueblo de Israel, y si lo mencionamos aquí, no estaríamos hablando de muchos años después de que salieron de Egipto. No han pasado muchos años. A ustedes dirán: hermano, 400 años, pues son un buen de años. Sí, pero ¿cuántos años llevamos? Según el calendario de los judíos, son más de 5,000 años los que ellos van contando. ¿Sí? Nosotros estamos bajo otro calendario y aún así bajo otro calendario, desde la época de Jesús, llevamos 2026 años. Antes de Cristo, todavía son más. Pero hermanos, en medio de todas estas situaciones que vivió el pueblo de Israel, hay algo que tenemos que resaltar y es lo que Samuel precisamente va a hacer. Los años pasan, los años avanzan, todo continúa, todo marcha. Y a pesar de todo, si estamos aquí, es por la voluntad de Dios, hermanos. Por la voluntad de Dios solamente. Formamos parte de esta iglesia porque Dios así lo quiso. No porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Dios así lo quiso. Pero aquí viene, hermanos, la exhortación de Dios para nosotros en esta tarde. ¿Qué es lo que vamos a resaltar de la vida de nuestra iglesia? ¿Lo malo? ¿Lo negativo? ¿O lo bueno? ¿Se acuerdan que un día les comenté que hay dos opciones para ver un vaso que tiene agua hasta la mitad?
¿Lo podemos ver medio vacío o lo podemos ver medio lleno? Quien lo ve medio vacío va a fijarse en lo que no hay. Y a veces, hermanos, esa es la actitud que tomamos. Nos fijamos en lo que no hay. Nos fijamos en lo que ya pasó. Nos fijamos en lo que nos hizo daño. Nos fijamos en lo que nos afectó y eso muchas veces lo tenemos guardado en nuestro corazón. Pensemos en toda esa gente efectivamente que ya no está con nosotros, de los que todavía viven. ¿Por qué no están con nosotros, hermanos? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Se han preguntado alguna vez por qué todos esos hermanos no están con nosotros? Y podemos hablar de familias numerosas. Numerosas. ¿Un ejemplo? No por ofender ni por nada, pero que nos tiene que preocupar. La familia de nuestro hermano Buc, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y era una familia numerosa. ¿Por qué razón no están con nosotros, hermanos? Otras familias que igual han formado parte de nuestra iglesia que no están aquí precisamente porque se fijaron solamente en lo negativo, porque se fijaron solamente en las cosas que les hicieron daño y muchos de ellos están con un dolor en su corazón que no lo quieren soltar. Hermanos, eso es lo que más daño hace a una persona y a una iglesia. Podremos decir nosotros confiada y con toda seguridad que hasta aquí nos ayudó Jehová, hermanos. Y podemos decir que Él estará con nosotros cada día de nuestra vida como iglesia. No sabemos cuántos años son los que Dios nos va a permitir estar aquí, porque aún cuando algunos hayan nacido aquí en esta iglesia, no saben cuántos años todavía van a estar aquí dentro de esta iglesia. ¿Qué tal si dentro de 1, 2, 3 años, alguien se va? Ya no va a formar parte de la vida de nuestra iglesia. Pero hermanos, ayer se resaltaba algo en esta tertulia que tuvimos. Una de las características, es más, antes de decirlo, yo les voy a preguntar. Si les preguntaran, dime 3 características de la iglesia Betel, ¿qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían? Amorosos, trabajadores, alegres. ¿Qué más? Bueno, se predica la palabra, pero no tanto en esa acción, sino la iglesia, los miembros, ¿sí? Trabajadores, porque efectivamente en el video salió. No había ingenieros, no había arquitectos, pero aquí estaban, hombro con hombro, ¿sí? Trabajando, cargando tabiques, cargando arena, cargando cemento para edificar este lugar. Una iglesia de amor, porque efectivamente hay amor. Aunque a veces el amor no se da de la misma magnitud entre todos como uno quisiera. ¿Hay alegría? Sí, sí hay alegría. Hermanos, si habláramos de cosas negativas, ¿qué tantas cosas no podríamos decir en el aspecto negativo de nuestra iglesia? Se emiten juicios, bueno. Y hay muchas cosas que podríamos decir, hermanos. Pero la tarea que tenemos, hermanos, es romper con todo eso para que la vida de nuestra iglesia realmente marche por todo el tiempo que Dios permita que estemos aquí. Varias veces he hecho referencia a ese canto, ya ahorita a lo mejor algunos ya ni lo conocen, que decía, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y que ojalá nosotros con el paso de los años tengamos eso en la mente y resaltemos lo positivo de nuestra iglesia. No nos fijemos en lo negativo. Si me hicieron daño hace algunos años, hermanos, olvidemos que el Señor no olvidó todos nuestros pecados, que el Señor no nos amó tanto que derribó las barreras que había entre Él y nosotros.
que si me vieron mal, que si hablaron mal de mí. Hermanos, dejemos eso atrás, porque eso es lo que va a hacer daño a la vida de nuestra iglesia y no vamos a poder crecer en absolutamente ninguno de los aspectos de la misma. Hablaban de cuando se inauguró el templo, 150 personas aproximadamente. ¿Queremos ser o queremos volver a tener ese tipo de membresía, hermanos? ¿O queremos seguir siendo los mismos? Si queremos cumplir con el mandato del Señor, tenemos varias cosas que hacer. Y no varias, muchas cosas que hacer. Pero debemos empezar por cada uno de nosotros. Aquí el relato nos dice que el pueblo primero dejó a sus ídolos. ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón? El segundo aspecto que se resalta de este relato es que el pueblo sirvió al Señor. ¿Estaremos dispuestos a servir al Señor cueste lo que cueste? ¿Qué será lo peor que nos pueda pedir el Señor para servirle, hermanos? ¿Qué será lo peor? ¿Nuestra propia vida? No es nuestra, es de Él. ¿O no lo decimos? Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él vivimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, mi vida, ahora sí que como decía aquella canción, mi vida no vale nada. Es de Dios, hermanos. Fuera de eso, no hay nada que el Señor nos pida y que no podamos hacer. Más bien, el Señor nos pide y somos nosotros los que no queremos hacer. Derribemos todas las barreras que hay entre nosotros, hermanos. Todas, absolutamente todas. Sirvamos al Señor y vengamos arrepentidos ante Él, confesándole nuestros pecados. Confesándole que he guardado en mi corazón cosas que me han afectado. Pidiéndole que me ayude a sobreponerme a todas esas cosas que hay en mi corazón y que no quiero sacar. Solamente así, hermanos, liberándonos de todo esto. Acuérdense la recomendación del autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 12:1 y 2. Teniendo esta gran nube de testigos de la que mencioné en el capítulo número 11, dice primero, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Despojémonos de todo pecado que nos asedia, hermanos, y corramos la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién le gustaría estar dentro de 20 años aquí, hermanos? Ya levantó una mano, qué bueno. Es más, 23 años. ¿Por qué digo 23 años, hermanos? Súmenle, 52 más 23, ¿cuánto es? 75 años. Que podamos celebrar el 75º aniversario de nuestra iglesia diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y que podamos seguir adelante firmes en este camino donde Dios nos ha puesto. Él nos ha puesto en esta iglesia, hermanos. Nos ha puesto en esta iglesia. Yo les comenté que cuando me recibieron en el presbiterio, hay una frase que yo les dije a todos. A ver si alguien recuerda esa frase que yo les dije a todos. Porque yo se las comenté a ustedes. Lo que yo le dije al presbiterio. ¿Alguien recuerda lo que yo le dije al presbiterio? Ya no se acuerdan. Bueno, les dije, hermanos del presbiterio, yo me quito la camiseta del presbiterio que traía anteriormente y me vuelvo a poner la camiseta del presbiterio del sur. Porque yo la tenía. En mis orígenes, mi camiseta era la del presbiterio del sur y ustedes lo saben. Me la quité. Pasé por 5 presbiterios. Pero ahora nuevamente me pongo la camiseta, me he puesto la camiseta del honorable presbiterio del sur. Pero también me he puesto otra camiseta. ¿Cuál es esa otra camiseta que me he puesto? Betel, exactamente. Ahorita, hermanos, con esta euforia del mundial, salió el mexicanismo de todo mundo.
Y dicen que la camiseta de la selección nacional es la más vendida en todo el mundo en este momento. ¿Se imaginan, hermanos? Cuesta 2,000 pesos la camiseta original, aproximadamente, y que sea la más vendida de todos los países en este momento en el mundial. Hermanos, que aflore nuestro sentimiento por esta iglesia y que llevemos en el corazón, que llevemos en la frente, que llevemos en todo nuestro ser el nombre de Betel y que luchemos por esta iglesia y que busquemos crecer conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para la honra y la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, gracias por este mensaje, que nos haga reflexionar, hermanos, si realmente estamos haciendo la obra que el Señor nos encomendó de ir y predicar